hoy nos enteramos de esto. Open Arms, una ONG, denuncia a la Guardia Costera Libia por haber dejado abandonada a una mujer, a su hijo, a otra persona con vida, luego de detener a la embarcación en la que viajaban, y algunos dicen incluso destruir la embarcación para detener a estas personas en Libia. Es algo atroz, pero de estas historias hay miles. Eso es lo más triste, lo que más desasosiego genera. Una realidad que persiste y en la que dejan la vida muchísimas personas que solo están buscando una vida posible. Exactamente, estamos ocultando ahí las identidades porque obviamente queremos proteger el impacto que generan estos hechos, ¿no es cierto? Estamos con Carolina Heidenheim de Médicos Sin Fronteras y le queremos preguntar esto, ¿qué dimensión tiene, primero? Y segundo, ¿es algo creciente que no para? Lamentablemente sí, hoy mirábamos estas imágenes y para nosotros en Médicos Sin Fronteras no es ninguna sorpresa, tristemente. En el último mes ya ha habido más de 600 muertes en el Mediterráneo, 600 muertes, entre ellos también niños y bebés, ¿no? Y esto en este último mes, donde hay un creciente bloqueo por parte de los gobiernos europeos a los barcos que, como los de Médicos Sin Fronteras o de Proactiva Open Arms, intentan hacer acciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo, porque no queda otra opción, porque no hay otra forma de salvar a estas personas. E incluso leía algunos, aunque suene irrisorio, incluso estas ONGs como ustedes, como Open Arms, son cuestionados por algunos de los sectores, digamos, más proteccionistas, vamos a decirlo de esta manera, por utilizar cierto eufemismo en realidad, por algunos de estos sectores, por decir o acusar que ustedes son como una especie de llamada a que más gente intente cruzar, ¿es así? Lamentablemente sí, es una realidad que nos enfrentamos. Realmente hay una presión muy fuerte sobre organizaciones humanitarias y acusaciones como las que vos decís, que debido a que nosotros estamos ahí, es que más gente se lanza al mar. Y con estas cifras, bueno, tristemente nos damos cuenta que no es así, porque en este último mes, como te decía, solo quedaban 3 barcos de búsqueda y rescate en el mar. El nuestro está hace un mes en el puerto de Marbella, esperando para volver, de Marsella, para volver a salir, y sin embargo la gente sigue saliendo. Enfrentan un nivel de violencia, de guerra, de pobreza tal que no ven otra opción que lanzarse al mar. Siempre recuerdo una de nuestras médicas decía que había estado en los barcos, en el primer barco que tuvimos en el Mediterráneo. Digo, una madre no se lanza al mar en estos botes tan precarios con sus hijos o embarazados si realmente no ven otra alternativa posible. Ese es el nivel de crisis. Y tenemos muchísimos casos de personas que hemos rescatado y ante el temor de ser devueltos a Libia prefieren o amenazan con volverse a tirar al mar, prefieren la muerte antes de que volver de donde vinieron. Ese es un elemento de una dimensión única que solamente pueden conocer ustedes que lo viven, ¿no? La gente que dice... volver es la muerte, así que si tengo que morir, moriré, digamos. No hay idea de lo dramático que representa ese lugar que dejan, que es, digamos, incompatible con cualquier forma de vida posible, ¿no? Tal cual, digamos, nosotros como organización humanitaria y básicamente el derecho internacional no nos permitiría devolver a las personas que rescatamos a Libia, porque no se trata de un puerto seguro. En Libia las personas son encarceladas prácticamente en centros de detención donde viven en condiciones inhumanas, donde se sufren torturas, violencia sexual en el caso de las mujeres, pero también de los hombres, donde hay una completa falta de acceso a la atención médica, a un proceso legal. O sea, realmente son condiciones inhumanas en las que se vive ahí.
Carolina, recién hablabas un poco de las realidades y lo que los empuja. Quería ver si nos podías dar algo de especificidad respecto de los dramas, porque mucho se habló sobre el caso sirio, ¿no es cierto? Y con la resonancia también de aquella tristísima historia de Aylan. Pero también hay gente que viene de Eritrea, muchísimas personas y que mueren tratando de cruzar. ¿Podrás contarnos un poco cómo es la composición de la migración? La verdad es muy variada. Como vos bien decís, hay muchos migrantes que provienen de Siria. Es verdad también que en su mayoría, sobre todo en años anteriores, aquellos que huían de Siria usaban mayormente la ruta de las islas griegas a través de Turquía. Como vos bien decís, Eritrea, un país que vive una dictadura donde hay una conscripción militar obligatoria, donde la gente no tiene libertad para nada, entonces huye del país. Otros países de África que no se conocen tanto, pero donde Médicos Sin Fronteras tiene algunos de los proyectos más grandes de su historia, básicamente porque viven en situaciones de crisis y de conflicto crónico. República Centroafricana, claro. Sudán del Sur, claro. República Democrática del Congo, Nigeria también, donde hay en ciertas partes del país una situación realmente compleja para la población, con los enfrentamientos entre el ejército y grupos como Boko Haram. Entonces son todas estas realidades, además de evidentemente una situación de pobreza extrema en muchos de los casos, los que los empuja a intentar conseguir una vida mejor. Y en muchos de estos casos estamos hablando de personas que tienen derecho al asilo, que tienen derecho a solicitar ser refugiados. ¿Cómo es la vida en el caso que lleguen a las costas e ingresen? Bueno, ese es otro gran tema también, la situación a la que llegan, aquellos que llegan, también no son en las mejores condiciones. En Grecia en este momento todavía hay más de 14.000, si no recuerdo más, personas que viven hacinadas en estos campos de refugiados en las islas, realmente sin posibilidad de avanzar, estando ahí atrapados básicamente en un limbo hace años, y donde nuestros equipos, por ejemplo, ven muchísimos casos de depresión, de problemas de salud mental, además de los problemas físicos. No, sin duda. Sé que hay suicidio también. Como exactamente, esto, lamentablemente sí. Es dramático. Una de las cosas que vimos cuando fue la crisis de Siria es que allí emigró la gente que tenía dinero para pagar los barcos con profesiones, lo cual generó otra dificultad enorme todavía no resuelta, cómo se insertan. ¿Esa composición social sigue siendo la que domina entre los que buscan el refugio en Europa, o es algo más extendido socialmente? Mira, la verdad que no tendría tanta información para darte tanto detalle. Evidentemente desde el Mediterráneo también una gran mayoría de las personas que nosotros recibimos o que nosotros rescatamos en los barcos vienen también de países africanos, de menores recursos, pero no te sabría decir exactamente si ha cambiado esa proporción, ¿no? Pero sí, evidentemente, en el caso específico de Siria que vos mencionabas, siempre era una preocupación y sigue siendo una preocupación para nosotros la gente que ha quedado, que no puede salir, que no tiene esos recursos para poder huir, ¿no? Carolina, ¿qué pasa con los niños que llegan solos? Digo, tanto en el caso de que logren llegar a Europa, ese sueño que seguramente arrancaron persiguiendo junto a sus padres, o en el caso de que los regresen a Libia, por ejemplo. Sí, lamentablemente, bueno, no quiero ni pensar en el caso del regreso a Libia para un niño, para un niño solo encima. Nosotros como organización médica, en este momento, nuestra atención está dada en eso, en la búsqueda de rescate en el Mediterráneo. Pero también una vez que llegan a las costas, entran dentro del sistema de acogida de los países a los que llegan y entran, me refiero al caso de Europa, dentro digamos, de la maquinaria y del sistema de pedido de asilo, donde se analizan
cada uno de los casos. Pero sabemos que en muchos casos la situación tampoco al momento de llegar a los países de supuesto asilo tampoco son las mejores.